Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Vamos a pasar a pantalla porque vamos a ver un segundo de nada lo que está haciendo Bitcoin, porque llevamos 2 días súper volátiles, ¿eh? La verdad que fijaros en 4 horas entre las velas de ayer y mirar hoy toda la recuperación. Veremos a ver si se queda aquí el precio ahora haciendo rango en el mismo rango que llevábamos, o veremos a ver lo que hace. Pero la verdad que días así merece la pena estar dentro del mercado, porque con esta volatilidad se pueden obtener grandes rentabilidades siempre y cuando con una buena gestión de riesgo y de capital. Eso creo que no hace falta decirlo a estas alturas. Si operamos en el mercado cripto es porque ya somos conocedores de esa volatilidad y pretendemos aprovecharnos de ella, ¿no? Esto es BingX, es el exchange donde hacemos las operaciones. Ahora mismo estoy en 4 horas aquí ahora mismo haciendo este breve análisis, pero la estrategia que vamos a ver hoy es en temporalidad de 1 minuto, así que nos vamos a pasar a TradingView directamente. Y antes de ir a ver los indicadores, quiero muy rápidamente comentar alguna cosilla. La mayoría ya conocéis el ecosistema VIP, sois muchos los que estáis dentro, pero para quien todavía no conozca el ecosistema VIP o haya gente que está viendo este vídeo por primera vez, no sabe de qué estoy hablando, bueno, en la descripción de este vídeo tenéis un link que os va a llevar directo a este formulario, en el cual si pincháis en este link que tenéis aquí os va a llevar a este vídeo donde está todo explicado al detalle, de principio a fin, todo lo que contiene el ecosistema, todos los bots de alertas de Telegram, todos los indicadores o script de TradingView también, que contiene todo el ecosistema VIP. De hecho, este vídeo está incompleto porque después se han añadido más herramientas nuevas. Después de ver este vídeo ya sabéis si es para vosotros o no es para vosotros. Por otra parte, comentar precio. El precio mensual se mantiene, $15 al mes, y también contamos con la promoción de $50 por 6 meses, con un ahorro de casi el 50%, así que no está nada mal, ¿vale? Actualmente tenemos 6 bots de Telegram y 10 indicadores de TradingView. Bien, vamos a otra cosa. Ya estamos en TradingView, temporalidad de 1 minuto, así que vamos directos a la pestaña de indicadores. Mucha atención ahora, ¿vale? Porque hay un indicador aquí que, como lo escribáis mal, no lo vais a encontrar, porque este primer indicador que vamos a usar, que se llama tendencia Bouna Bolsa, fijaros que encima de la E tiene el simbolito este en forma de triángulo, que no es una tilde normal. Os lo muestro. Si yo escribo una E, esta es la tilde normal que usamos aquí, pero tiene este simbolito, no sé de dónde proviene, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que si os ponéis a escribir directamente tendencia no os va a aparecer, así que os recomiendo que escribáis por la segunda palabra, Bouna Bolsa. Si escribís Bouna Bolsa sí os va a aparecer. Bien, le damos un clic, vamos a ver el segundo indicador y después ya pasamos a la configuración de ambos. Siguiente indicador, aquí lo tenemos, Extreme Signal Buy, y ahora os lo deletreo, DHRUV. Bueno, de hecho si ponéis Extreme Signal Buy ya os va a aparecer, así que no hay pérdida. De todas formas, tomadle una captura de pantalla o iros a la descripción de este vídeo, donde ahí están los nombres de los indicadores de nuevo. Si aún así no los encontráis, os vais directos al grupo de Telegram, y ahí en el grupo de Telegram os vais a la sección de estrategias y ahí están todas las estrategias del canal numeradas, con la temporalidad recomendada, con los links directos a los vídeos, etcétera. Vamos a darle un clic. Muy bien, ya tenemos los 2 indicadores en pantalla. Ahora vamos a proceder a la configuración. Vamos a empezar por el Bouna Bolsa. Vamos a estilo, vamos a empezar a desmarcar por aquí cosas, vamos a quitar esta pestaña que pone Activer, esta otra que pone Activer, y los background color los vamos a desmarcar los 2 también, fuera. Vale, ahora importante, trazado del gráfico, estas estrellitas vamos a ponerlas en el formato de línea, y aquí el color rojo está bien, aunque le vamos a dar un poco de opacidad, pero lo que no está bien es este color negro, así que vamos a ponerle un color verde, opacidad al máximo. Genial. Ahora nos queda por último entrada de datos. Vamos a darle aquí los valores de 22 y aquí el valor de 30. Bueno, fijaros el cambio, le damos a aceptar. Bien, antes de explicar nada, vamos a ir al siguiente indicador, a hacer toda la configuración.
entramos dentro. Aquí es muy sencillo, simplemente vamos a hacer un cambio muy sutil en estilo, que básicamente es quitar este nivel y este nivel, que son estas dos líneas de puntos que tenemos por aquí, porque no nos vamos a guiar de ellas, solamente vamos a tener en cuenta el nivel 0, así que esta la desmarcamos y esta la desmarcamos también. Genial. Si queréis cambiar algún color, alguna cosa, desde aquí lo podéis hacer todo perfectamente, pero los valores, por favor, dejarlos tal y como están, Vale, ahora sí, ahora ya lo tenemos todo, ya podemos proceder a explicar la estrategia. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Vale, amigos, estamos aquí de nuevo. Prestar mucha atención a partir de ahora. En primer lugar, el Bona Bolsa, para quien no lo conozca, es un indicador de tendencia, como su propio nombre indica. Vemos que aquí nos va marcando unos cartelitos de compra, unos cartelitos de venta, y a su vez tenemos una media que va cambiando de color, de rojo a verde o de verde a rojo, según si estamos alcistas o estamos bajistas, y eso es precisamente lo que vamos a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos el indicador Strength Signal, que nos va a ayudar con la direccionalidad del precio, dándonos una doble confirmación junto con el indicador de tendencia. Y bien, ¿cómo haríamos las entradas? Importante, porque ya he traído al canal estrategias bastante parecidas. Cuando el precio se posiciona por debajo de la media y después sale por arriba, no es otra cosa que acción del precio. Quedaros con eso. Seguramente que el término acción del precio ya lo habéis escuchado un montón de veces, pero en este caso la acción del precio la vamos a usar, aparte de verlo representado en las velas, nos vamos a ayudar de indicadores. Bien, fijaros como aquí el precio baja por debajo de esta media que es verde, después roja, después verde otra vez, va cambiando de colores según si el mercado interpreta que estamos alcistas o bajistas, pero veis que cuando se posiciona por debajo y vuelve a salir a flote por encima de la media, fijaros en esta vela, fijaros en el color, es un verde de otro tono, y eso es lo que nos va también a dar una confirmación de que la acción del precio tiende a ir hacia arriba. Por otra parte, nos aparece el cartel de compra, este cartelito de color verde. ¿Y para qué vamos a usar el indicador de Strength Signal? Bueno, pues como os comentaba antes, que íbamos a tener en cuenta esta zona central, que de hecho vamos a marcarla un poco mejor para que la veáis bien. Vamos a entrar en la configuración y es esta primera palomilla que pone nivel 0, pero podemos cambiarle el color, vamos a ponerle un color blanco, incluso un poco más de grosor, bueno, venga, amarillo, para que se vea mejor, porque si no nos vamos a confundir con el trazado, así que así lo dejamos. Vale, ya tenemos el nivel 0 ahí marcado. Entonces lo que buscamos es que cuando tengamos esa acción del precio, o mejor dicho, cuando el precio rompe de abajo hacia arriba atravesando la media, siempre a vela cerrada, ¿vale? Siempre a vela cerrada, aunque veáis esta vela que se pone de este color más verde, hay que esperar a que finalice la vela, y entonces ahí es donde tenemos que ir a mirar al Strength Signal y fijarnos en que esta escalera de color blanco que vemos por aquí esté por encima del nivel 0. Muy bien, vamos a trazar una línea justamente en la vela en la que entraríamos
Vamos, que como os digo, no sería en este, sería en esta. Bien, si trazamos una línea, vemos que estamos por encima del nivel 0, con lo cual sería una entrada en long ideal. Tomaríamos a posición larga, justo al cierre de vela, ahí la tendríamos. Gestión, vale, vamos a empezar por el stop loss. Como ya sabéis, yo tengo en cuenta estas zonas de mínimos anteriores, con lo cual yo me aparto un poquito de ahí, simplemente. Toma de ganancias, bueno, lo tenemos bastante sencillo aquí también. Vemos aquí esta zonita de aquí, con lo cual ahí es donde vamos a llevar nuestro take profit. Fijaros que aquí tenemos una mecha que justamente viene aquí, se detiene, se da la vuelta. A ver, si queremos ver en la última mecha, lo tenemos ahí. Si queremos ver los cuerpos de las velas, pues tendríamos esta otra zona, que tampoco está nada mal, cuidado, no está nada mal. Podríamos decir que este sería el take profit 1 y este el take profit 2, por llamarlo de alguna manera. Ahí lo tendríamos. El take profit más largo sería una operación más arriesgada porque fijaros que es casi 1 a 2 y ¿qué pasa? Que si no llegamos y el precio se va a la vuelta, pues tenemos un problema. De hecho, bueno, aquí vemos que sí, al final ha tocado el take profit, hemos llegado a nuestro objetivo, pero podía no hacerlo. Sin embargo, nos fijamos que el primer take profit, que es prácticamente 1 a 1 por muy poco, 0.20 y 0.21, vamos, 1 a 1 por el libro. Y este, sí, ya veis que lo alcanzamos sin forzar. Eso ya, como ya os digo, va a depender siempre de la gestión de cada cual, En esta estrategia yo no lo hago, pero podéis, si queréis, poner una EMA tendencial, tampoco estorba para nada. De hecho, estamos usando dos indicadores, con lo cual no estorba en absoluto. ¿Queréis poner una EMA? Vamos a ver, media móvil exponencial, simplemente le vamos a dar, estamos en un minuto, pues bueno, vamos a darle el valor de 100, estilo, vamos a ponerlo en color blanco, ahí la tendríamos. Vale, yo creo que salta a la vista que estamos en una tendencia alcista ahora mismo, el día de hoy, al igual que el día de ayer fue un día bajista, hoy es todo lo contrario. Como veis, el mercado siempre nos sorprende. Hoy, con toda la negatividad que había, bueno, desde ayer ya, respecto a Binance y bueno, un montón de cosas más, pues bueno, hoy todo el mundo se pensaba que al final que nos íbamos a bajar a los 15.000 y de hecho se ha recuperado de una manera brutal. O sea, es que estamos ahora mismo en el mismo precio que estábamos la semana pasada. Vamos a ver otra alcista para que veáis cómo se comporta. Veis que aquí el precio vuelve a bajar, vuelve a romper esa media de abajo hacia arriba. Fijaros que nos avisan estas velas de aquí, que son de un tono más verde. De hecho, tenemos una y aquí tenemos otra. Bueno, la segunda se supone que ya estamos dentro de la operación. ¿Por qué? Porque aquí rompe y ya entraríamos en esta vela. Así que posición larga. Fijaros abajo, tenemos esta escalera de color blanco o el indicador Strength Signal por encima del punto 0. Si estamos por debajo, como es este caso o estas zonas de aquí, no entraríamos, ¿de acuerdo? Bien, volvemos otra vez a la gestión, buscamos otra vez puntos mínimos. Ahí tenemos el punto mínimo anterior, con lo cual nosotros nos apartamos de esa zona un poco. Toma de ganancias, bueno, toma de ganancias aquí, si nos vamos a el pasado, aquí lo más normal o lo que todo el mundo pensaría era que el precio, si viniese, hiciese otro máximo igual que los anteriores y después tuviese otro rechazo. Aquí no lo hizo, siguió subiendo, pero nosotros, como os comentaba en el vídeo de ayer, si tenemos un plan de trading hay que seguirlo, no porque veamos una vela subir hasta el cielo, nosotros vamos corriendo detrás de la vela. No, porque esa es la manera de que después se dé la vuelta y nos llevamos una puñalada en toda regla. Así que mucho cuidado, Plan de trading, seguimos la estrategia que estemos usando, da igual que sea esta, que sea a ver, cualquiera que me esté viendo ahora, la estrategia que use es propia, cualquier estrategia del canal, la que queráis, pero seguir el plan, seguir vuestro plan de trading. No intentéis correr detrás de la vela que va para arriba, ahora va para abajo, ahora va para arriba, ahora no hacer eso porque ese no es el camino, ¿vale? Al igual que muchas veces os comento lo del apalancamiento, que veo por ahí a gente súper apalancada, pero yo ya más no puedo hacer. Como os digo, no quiere decir que apalancarse a 5x o 10x o 7x sea lo que hay que hacer, porque como os digo, es mi plan de trading y el que a mí me funciona. Cada cual que siga el suyo. Lo que sí os digo es que no os dejéis llevar por el FOMO, sobre todo
pasado, ya os digo, estos días. La gente que se dejó llevar ayer por el FOMO bajista, ahora mismo está llorando. Y ya veis que ni tan siquiera hemos tocado los 25.000, que yo de hecho pensaba que los íbamos a tocar, por estructura pensaba que los íbamos a tocar. Y ni tan siquiera. Ya veis que, pum, un rebote claro y otra vez al mismo nivel de la semana pasada. Y en una tendencia bajista se trata de buscar todo lo contrario. Todo lo contrario. No sé si os fijáis, esta vela, que es de un tono un poco más clarita que las demás. Por otra parte, aparte de tener el cartel de venta, veis como el precio primero se posiciona por encima y después rompe hacia abajo. Ahí es el punto donde me está indicando la acción del precio bajista. Por otra parte, nos tenemos que ir al indicador Strength Signal y tenemos que fijarnos de que estemos por debajo del nivel 0 o por debajo de esta línea amarilla de puntos que hemos trazado, ¿vale? A vela cerrada, posición corta. Si estamos aquí, no sabemos el futuro, pero sí el pasado. ¿Dónde colocaríamos aquí nuestro stop loss? Bueno, lógicamente no nos vamos a ir aquí arriba, tenemos que ir buscando zonas. Tenemos esta zonita de ahí, así que, bueno, esta zona no la he puesto al azar. Esta zona veis que actuó de resistencia, con lo cual nosotros nos vamos a intentar apartar un poco. Ahí, toma de ganancias, vale, este es el mínimo, un poco justo, la verdad, pero no tenemos más historial de atrás. De hecho, si nos vamos aquí atrás, vemos que este mínimo es el mismo, coincide exactamente, así que no tenemos más puntos, a no ser que ya queramos llevar la operación al siguiente nivel. Por ejemplo, esta zona de aquí, donde también hizo un suelo, la podemos marcar. Tenemos también esta otra zona que actuó de resistencia, la cual puede actuar de soporte. Y bueno, ya también tenemos esta zona más baja, que ya me parece ya demasiado, pero bueno, vamos a ver esta intermedia, podría ser esta zona intermedia. De hecho, veis que coincide a la perfección, nos lleva justamente donde se ha detenido el precio. A ver, al final es todo lo que os comentaba en el vídeo de ayer. Para aquellas personas que no lo habéis visto, echarle un vistazo, por favor, porque yo en cada vídeo que hago no solo me dedico a explicar una estrategia, me dedico a hablar de análisis técnico, de acción del precio, de soportes, de resistencias, de zonas de liquidez. No solo hablo de indicadores. Al fin y al cabo, como os digo, por muchos indicadores que traiga el canal, al final hay unas zonas que hay que respetarlas sí o sí, independientemente del indicador que estemos usando, ¿de acuerdo? Y en el vídeo de ayer os comentaba pues un poco esa psicología, ¿no? Si por ejemplo tenemos tres zonas, os voy a poner esto un poco ejemplo de nada, de pizarra, nada, muy fácilmente. Imaginaros, esto es lo que os comentaba ayer. Si tenemos tres zonas, nosotros estamos aquí con una posición que acabamos de abrir y nuestro punto de entrada es este, para entrar obviamente en long, ¿vale? Es un ejemplo. Si aquí tenemos una zona, bien sea un máximo anterior, un mínimo anterior, una zona de soporte, de resistencia importante, ¿cómo vamos a tener en cuenta esta zona si estamos en el punto de compra? Me explico. Por otra parte, si tenemos una zona más baja al precio de entrada, ¿vale? Esta nos puede servir para colocar nuestro stop loss, por ejemplo. Quizás la puse un poco alejada, pero imaginar que está ahí esta zona. ¿Para qué nos va a servir? Esa zona nos va a servir para poner nuestro stop loss un poquito más alejado, por si al caso el precio viene dando bandazos, que no nos saque. Y el punto más alto siempre para la toma de ganancias. Así es como yo trabajo, toma de ganancias, siempre la zona más alta. Y así es como vengo explicando, no solo en esta estrategia, sino en esta y en la de ayer y en las de la semana pasada y en las de la anterior y así, porque es mi forma de operar y mi forma de gestionar. Yo solo espero que ya no que lo hagáis igual que yo, pero que vayáis tomando pues pequeños apuntes de todos los tips que os voy dando en cada vídeo, ¿vale? Y que al final pues que hagáis un tip global, que llegáis a una conclusión final, siempre sacando pues pequeñas pinceladas de cada vídeo, ¿no? Y nada amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés ante todo. Si es así, dejarle un like, un comentario. Ya sabéis que eso favorece al crecimiento del canal, me apoyáis a mí, apoyáis el contenido cripto, el contenido de trading, un contenido que hace 10 años o 15 años no existía tal y como lo conocemos hoy. Lo tenemos aquí en YouTube para consumir, bueno, unos para consumir, otros para crear, y la única manera de que esto pueda sobrevivir es apoyándolo, ya lo sabéis. Y nada amigos, nos vemos dentro del grupo de Telegram y también en el próximo vídeo. Un saludo a todos amigos, chao.